Ah, perfecto. Entonces, ¿se acuerdan que estuvimos platicando un poco sobre la parte de suspensiones? ¿Se acuerdan que nosotros estuvimos platicando que eran sistemas heterogéneos y que habíamos platicado que tienen un sólido y que se encuentra disperso en un líquido? Y habíamos platicado de forma general que tenemos dos tipos principales de suspensiones, que son los sistemas defloculados. En algunas bibliografías lo pueden encontrar como desfloculados, así como con la S, y otros solamente así, defloculados. Y los floculados. Acuérdense que en el caso de los floculados y los defloculados tienen características que son específicos para cada sistema. Entonces, redondeando, me gustaría aquí poner, que ya los teníamos por ahí en una diapositiva. En la parte de los floculados, recuérdense que nosotros tenemos agregados. Aquí le pongo, se forman agregados, le voy a colocar, ¿no? Se forman agregados que son laxos. ¿A qué me refiero que son laxos? Que son fácilmente, que se pueden deshacer, lo veo por lo que no, que se pueden deshacer fácilmente cuando nosotros los agitamos. Esa es una de las características en los sistemas floculados. Y que tienen, pues obviamente como son agregados laxos, entonces son fácil de resuspender este tipo de sistemas, resuspender. Y tienen, lo único malo de este tipo de sistemas es que tienen una velocidad alta de sedimentación. Entonces son algunas de las cosas que tienen estos sistemas. Entonces tienen como ventajas y como desventajas. En la parte de los defloculados habíamos platicado que tienen pues una velocidad de sedimentación baja, pero una de las características es que pueden tener la formación del famoso caking, ¿no? Que habíamos platicado que pues una vez que se forma este caking, una vez formado, es difícil, voy a colocar aquí, difícil de resuspender. Entonces, ¿qué tipo de suspensiones me convienen? ¿Floculadas o defloculadas? Bueno, pues la verdad es que la formulación ideal tiene que tener, les decía, un poco de ambas. Entonces, de manera ideal, lo veo por aquí, de manera ideal, nuestra formulación debería o debe ser un sistema, sí defloculado, porque lo que buscamos es que no tenga una sedimentación rápida, y acuérdense que la sedimentación me da la capacidad de poder dispensar, sería la palabra dispensar, una cantidad del producto y que tenga una cantidad homogénea del fármaco. Pero le voy a poner aquí, pero parcialmente floculado. Y digo que tiene que ser parcialmente floculado porque algo de lo que busco en la parte de floculado es justamente el que sí tenga estos agregados laxos, entonces que no tenga, aunque se formen agregados, que no sean en un empaquetado tan grande como en el caso del caking. Entonces me gustaría como colocar lo que nosotros buscamos de los defloculados, que tengan baja velocidad de sedimentación, pero que también sean fácilmente resuspendibles, es decir, que nuestros agregados pues sean laxos. Entonces esta sería como nuestra formulación ideal para un sistema de una suspensión. Ahora, algo que me gustaría platicar también, ¿se acuerdan que nosotros habíamos platicado que entonces, si se dan cuenta, nosotros buscamos ciertas características que se pueden obtener a través de diversos excipientes que ya hemos platicado? ¿Se acuerdan que yo les decía que a lo mejor nuestro fichero pudiera ser redundante, pero este fichero quiere decir que algunos excipientes son útiles para algunos sistemas, como por ejemplo los que hemos visto hasta ahorita como soluciones o jarabes, pero que también son útiles en algunas otras concentraciones para algunos otros sistemas, como en el caso de suspensiones, y vamos a ver que algunos otros los vamos a repetir para el caso de emulsiones. Entonces, nosotros tenemos, en este caso, ya les decía que en una suspensión tenemos un sistema, el sistema que es el sistema disperso, que en este caso sería nuestro fármaco o nuestros sólidos, y nuestro líquido, que sería nuestra fase continua, que es la que habíamos platicado, fase continua o fase externa, ¿no? Que es justamente la parte de los líquidos. Esta fase externa, pues es la que podemos modificar hasta cierto punto para poder obtener esta velocidad de sedimentación baja y que tengamos estas características de agregados laxos y que
pues tengamos eso de la fácil resuspendibilidad. En el caso de la disminución de la velocidad de sedimentación, ¿se acuerdan que habíamos hecho el ejemplo de cuando las personas las pongo a correr en el patio y cuando las pongo a correr en una alberca? Y ustedes me decían, no, pues no se pueden mover a la misma velocidad porque la alberca, es decir, el agua, tiene una densidad mayor que la del aire, entonces, por lo tanto no nos podemos mover igual. Bueno, pues en una suspensión, justamente el aumentar la viscosidad le puede ayudar justamente a tener esa disminución de la velocidad de sedimentación. Cuando nosotros, o sea, pareciera como raro, pero cuando nosotros ocupamos algo para aumentar la viscosidad y hablábamos de jarabes, hablábamos de agentes viscosantes. En este caso, específicamente para suspensiones, normalmente se les llaman agentes suspensores. O sea que si por ahí los ven como suspending agents o agentes suspensores, pues sépanse que son los que usamos para aumentar la viscosidad. ¿Qué tipo de agentes suspensores podemos ocupar? Y algunos ya los hemos ocupado en el laboratorio. Goma acacia, estos van a nuestro fichero, sí, vienen en una concentración, aquí les voy a colocar el ejemplo y la concentración recomendada. Entonces, ejemplo, y me voy a ir con, ¿qué hice? Ejemplo, y me voy a ir con concentración recomendada. Concentración recomendada. Entonces, en la goma acacia, normalmente nosotros vamos a ocuparla más o menos en una concentración recomendada del 5 al 10%, más o menos. Todos estos son en porcentaje. Podemos ocupar la goma xantana. Esta goma xantana normalmente la vamos a ocupar o se recomienda desde el punto 0, ahí está un pelito, punto 0,5 al 2%. Luego vamos a ocupar, se puede ocupar alginato de sodio. Este sí lo ocuparon con la maestra Ceci cuando hicieron geles, alginato de sodio. ¿Lo ocuparon ese alginato de sodio o no lo ocuparon? Me parece que no, profesora. ¿No? ¿No lo ocuparon? Una cuestión, mi compañero Felipe Alejandro Covarrubias tiene problemas para entrar. Teams como que no lo deja. ¿No lo deja? ¿Qué le manda? Le sale una pantalla que dice, lo sentimos, hemos tenido un problema. Vuelve a intentarlo. Ajá, a ver. Ya. Felipe Alejandro Covarrubias. A ver, igual y lo llamo y a ver si así ya, porque a veces eso sucede. A ver si. Okis. Okis. Bueno, anotado. Podemos ocupar goma guar. En el caso de la goma guar la podemos ocupar del 0.1 al 0.7%, aunque dependiendo, algunos como justamente también depende, bueno, del punto 1 al punto 7%. La que podemos ocupar en concentraciones incluso más bajitas, dependiendo de las características que nosotros queramos, es esta de la goma xantana. Algunos dicen que tendría que ser más o menos igual hasta el 0.8, pero en algunas formulaciones sí se llegan a ocupar hasta el 2%, dependiendo de la suspensión que vayamos a ocupar o que vayamos a realizar. Ya dije que la goma guar, podemos utilizar el carbopol, y este carbopol puede ser en general del 0.5, les voy a colocar del 0.5 al 1%. Sin embargo, ¿se acuerdan que ustedes no sé si ustedes se acuerdan cuando hicieron la parte de geles, se dieron cuenta que hay varios grados de carbopol? No sé si se acuerdan o no se acuerdan. Sí, profe. Sí, profesora. Entonces, ajá. Ahí, en este caso, hay, como dice ahí, puede ser, el carbopol de forma general puede ser del 0.5 al 1%. Pero ustedes saben que hay de diferentes grados. Entonces había uno que es el carbopol. Esto va por acá, lo voy a poner como por aquí abajito. El carbopol, que es el 941. Usualmente la concentración recomendada es del 0.1%, porque acuérdense que depende mucho su poder gelificante cuando ustedes hicieron geles. Incluso ya ven que hay carbopol ultres,
y ese se dispersa de forma diferente. El 934 nos dan una recomendación del 0.2%. Y ya, esas son lo que les quería decir sobre estos tipos de carbopoles. Entonces, sí pueden ir del 0.5 al 1%, pero hay que revisar mucho el grado del carbopol. Por ejemplo, en el caso del 941, la concentración recomendada es del 0.1% y del 934 desde el 0.2%, porque acuérdense que tienen todos poder de gelificar o poder viscosar diferente, ¿no? También pueden ocupar la povidona. Esta povidona tiene que ir de una concentración mayor al 5%. También pueden ocupar la hidroxietilcelulosa, que se acuerdan que ya hemos platicado que son los derivados de la celulosa también para aumentar las viscosidades. Puede ir en una concentración menor o igual, voy a colocar menor o igual, al 5%, son de las características. Y pueden ocupar también la carboximetilcelulosa. Igual, pueden ocuparla en una concentración menor o igual al 2%. Estos son algunos ejemplos de agentes suspensores. Acuérdense que en el caso de los agentes suspensores lo que buscamos es que tengan o nos ayuden a disminuir la velocidad de sedimentación y eso lo logramos al aumentar la viscosidad, porque entonces ya no va a ser lo mismo que caigan en aire que caigan en agua, ¿no? Vamos a decirlo así, como en el caso del ejemplo que nosotros poníamos. Todos hasta aquí vamos juntos. Sí, profesora. Sí, por favor. Ahora, nosotros habíamos platicado que también para formar agregados laxos, es decir, para evitar que se junten demasiado las partículas, tenemos que adicionar algunos agentes que justamente eviten que se junten esas partículas en lo más que se pueda. En este caso, aquí se les van a llamar agentes floculantes, porque justamente lo que busco es eso, ¿no? Que nos dé características de una suspensión floculada. Estos agentes floculantes normalmente lo que hacen, pues ya les decía que era disminuir el potencial Z y que pues justamente con las cargas que estos pueden ofrecer a las partículas, pues puedan dar esa posibilidad de que se repelan esas cargas. Entonces aquí nosotros podemos ocupar algunas sales, como por ejemplo el cloruro de sodio, puede ser cloruro de potasio, puede ser algunas sales de calcio, pueden ser algunos sulfatos, pueden ser algunos citratos o pueden ser algunos fosfatos. La verdad es que el más común de todos ellos es el cloruro de sodio porque pues es como que el más comercial. No estoy diciendo que sea el único, pero sí es como de los más comunes. Todos ellos usualmente se ocupan en una concentración aproximada o se recomienda que sea una concentración menor o igual, o sea, que sea máximo, menor o igual al 1%, ¿no? No más allá. Porque obviamente también tiene repercusiones el que yo ocupe una gran cantidad, ¿no? Entonces, eso es normalmente. Ahora, otra de las cosas que nosotros buscamos, ¿se acuerdan que nosotros les había platicado? Ya dijimos que con estos dos, al menos, con estas dos partes, estamos logrando agregados laxos, y como tengo agregados laxos, pues van a ser fácilmente resuspendibles, y tengo velocidades de sedimentación un poquito más baja con estas dos partículas que normalmente no son fácilmente mojables. Y yo les platicaba, por ejemplo, el caso del talco, ¿no? Que yo les decía, ¿alguna vez han puesto talco y agua? Y me decían, sí, pues es que se queda en la parte de arriba. O incluso algunas otras partículas que no sean tan fácilmente de mojar. En este caso, nosotros vamos a ocupar algunas cosas que se llaman agentes mojantes, así se llaman, agentes mojantes. Estos los vamos a ver en la parte de emulsiones, como justamente tensoactivos pero aquí los vamos a llamar como agentes mojantes. Estos normalmente van a ser, como ya les decía, son tensoactivos que tengan un valor preferente, valor de HLB, preferentemente de 7
a 10. Aunque claro, les decía que incluso en algunos lados dicen que han ocupado con un valor más de 10 y que les ha funcionado. Pero pues por eso les pongo aquí preferentemente, o sea, no es como que una regla. Acuérdense que cuando hablamos de concentraciones recomendadas o se recomienda usar, son justamente eso, recomendaciones, porque no hay una fórmula única, exclusiva para un producto en específico. Es decir, te recomiendan usarlo, pero depende de tu producto que vas a desarrollar. Por ejemplo, depende del fármaco. Es así como cuando ustedes están en la cocina y dicen, bueno, te recomiendo para que hagas un arroz, por ejemplo, le pongas tantas cucharaditas de sal, o te recomiendo que le pongas tantos jitomatitos, o te recomiendo que no le pongas jitomate o que lo hagas con elotitos, ¿no? O sea, pero son recomendaciones, no hay una receta única en el mundo para cómo hacer el arroz. Así lo mismo pasa con las formas farmacéuticas. Son recomendaciones sobre qué adicionarle, pero no es como que haya una receta única y establecida para que todas las suspensiones tienen que llevar a fuercita povidona. O sea, no. Puedes ponerle povidona, puedes ponerle hidroxietilcelulosa, carbopol, que es lo que les decía, puedes ponerle jitomatito o puedes ponerle arroz, lo que tú quieras, pero usualmente tienen los mismos elementos. Lo mismo pasa en esto, son preferentemente que tenga de 7 a 10, pero no es como una regla de oro, solamente se prefiere, ¿no? Por eso se pone eso. Algunos ejemplos de este tipo de aditivos puede ser los polisorbatos, que normalmente pueden ser los famosos SPAN, ¿no? O los famosos Twin. Estos pueden ser, obviamente les decía con la parte del valor de HLB, estos pueden ir en una concentración en general del 0.1 al 3%, son más o menos las concentraciones recomendadas, del 0.1 al 3%. Y también pueden ocupar el lauril, son los más comunes, los primeros, lauril, sulfato de sodio, y normalmente ese puede ir en una concentración del 1 al 2%, más o menos. Son como los más, son los más comunes. No son los únicos, o sea, no es como que sea único en el mundo, pero son los más comunes. Entonces, ¿qué es lo que van a, para este caso en específico, qué es lo que van a entregar en el fichero? Para estos, en el fichero me van a colocar, en el caso de los Twin, en el fichero colocar, en el caso de los Twin y SPAN, los polisorbatos van a colocar justamente el número o grado de estos y su valor de HLB. Ajá, por ejemplo, decir, pues el Twin 20. Bueno, pues, pero ¿qué HLB tiene? Pues el Twin 80. Bueno, muy bien, pero ¿qué tipo de HLB tiene? O sea, eso es lo que necesito que adicionen en su fichero. Acuérdense que el fichero tiene que ir su nombre genérico. Si encuentran un nombre comercial, pues está bien un nombre comercial también. Un proveedor, ya habíamos platicado que obviamente tiene que ir la concentración recomendada y la función. Yo ya les estoy dando aquí cuál es la función y cuál es la concentración recomendada. Entonces, recuerden que tienen que añadir el nombre para esta segunda entrega, el nombre, ya tienen el nombre genérico que es el nombre comercial, un nombre de un proveedor. Ya dijimos que obviamente tienen que añadir el nombre genérico, que es el que yo les estoy dando. Concentración recomendada, que son la que les estoy dando yo. Para que cuando hagamos nuestros examencitos, pues no haya de, es que yo encontré que era más del 10%, porque está basado en lo que hemos estado platicando. Pues no puede ser porque es lo que platicamos. Concentración recomendada, uso. Ajá. Y sería un plus si hay algún grado. Como en el caso, por ejemplo, de los carbómeros, ¿no? Que ya vimos que hay diferentes grados, como por ejemplo el 941, el 934. En el caso de las povidonas también hay diferentes grados. Hasta aquí vamos juntos. Sí, profe, vamos juntos. Sí, todo bien. Entonces, estos son los que van a estar ustedes ocupando sus ficheros y son los que vamos a estar revisando. Ahora, una vez dicho esto, vamos a irnos a la presentación que teníamos por ahí. Entonces, ahí está. Denme oportunidad de que la coloque.
como presentación. Ahí está. Entonces me dicen si ya se ve la presentación. Ya, profe, ya se ve. ¿Ya se ve? Ok. En la parte de las suspensiones, yo les había platicado que todas las formulaciones tienen que tener ciertas características de estabilidad a lo largo del tiempo. Que les decía que, bueno, obviamente nosotros no las vamos a realizar tal cual en esta asignatura, porque, bueno, es parte de otra tercera entrega de esta serie de tecnos que ustedes llevan. Pero algo que nosotros evaluamos constantemente, pues justamente es eso, la apariencia en una probeta, es decir, cómo se ve la apariencia, porque podemos tener diferentes sistemas, podemos tener sí floculados y defloculados, aunque dentro de esas partes de floculados y defloculados, esas son como las dos grandes, vamos a decirlo así, como las dos grandes divisiones, pero obviamente hay intermedios. Ahorita vamos a platicar sobre esos intermedios. Tenemos que revisar los sedimentos, es decir, la cantidad que se está sedimentando y qué tan fácil es resuspender el producto que nosotros estamos obteniendo. Algunas de las cosas que se pueden hacer en esta parte de las suspensiones es revisarlos en microscopio. Normalmente también se les puede hacer una determinación del tamaño de partícula a través de distintas metodologías. Incluso ya hay equipos que nos dicen los tamaños de partícula. Ustedes colocan literalmente una muestra y les dice la población o la distribución del tamaño de partícula. Se determina, como ya les decía, la distribución del tamaño de partícula. Eso aunado de que se pueden hacer algunas otras pruebas, como ya les decía en el caso de la apariencia, el color, el sabor incluso, por ejemplo, sobre todo cuando nosotros estamos evaluando un fármaco, a veces el sabor puede ser indicativo de la estabilidad de por ejemplo, a lo mejor dices, bueno, es que le puse ciertos aditivos y tiene que saber a menta, ¿no? Y si después de un tiempo ya no sabe a menta, tiene un sabor diferente, pues puede ser incluso indicativo de que algo le está pasando a mi fármaco. También la textura, ¿no? Porque acuérdense que nosotros buscamos un tamaño de partícula en específico para que pues obviamente pueda tener esa consistencia tersa, esa consistencia homogénea. Entonces, si la textura cambia, algo puede estar ocurriendo. A lo mejor están ocurriendo que se estén aglomerando las partículas, ¿no? Y entonces se sientan más gruesas los sólidos o más gruesas las partículas de sólidos y eso estará hablando que a lo mejor tenemos ahí a lo mejor el fenómeno del crecimiento de Oswald. Ajá. En el caso de la velocidad de sedimentación, ya les platicaba que pues es importante medirlo porque yo busco que una vez que yo lo homogenice, pueda dispensar la cantidad del medicamento sin que se tenga una menor o mayor concentración del fármaco. Es decir, suponiendo que se sedimente muy rápido y de repente ya sirva un cachito, si yo tuviera esta suspensión, por ejemplo, y yo sirviera algo, a la primera persona le tocaría pues prácticamente solamente disolvente y a las últimas personas les tocaría una gran cantidad de fármaco y eso es lo que no busco. Yo busco que tenga una sedimentación lenta para que le sirva a una persona, 2 personas o 3 dosis, tengan prácticamente la misma dosificación en cuanto al fármaco. Ya habíamos platicado también del volumen de sedimentación, que está muy relacionado con la velocidad y el tiempo de resuspendibilidad. Yo les platicaba en la parte del laboratorio que normalmente cuando ustedes compran una suspensión, saben que la persona que va a tomar o va a consumir el producto, no es que tú le tengas que decir, es que lo tienes que agitar por 10 minutos. Normalmente siempre agitan muy rápidamente y se lo dan a la persona, ¿no? Y yo les preguntaba en su caso, ¿ustedes en casa que han comprado alguna vez o han tomado o han visto el vecino o alguien que compre o tome una suspensión, por cuánto tiempo lo agitan antes de tomárselo? ¿O cuántas agitadas le dan antes de tomárselo? ¿Cómo cuánto? ¿Cómo cuánto, chicos? No sé, agitación como unos 2 minutos más o menos. 2 minutos y estamos diciendo incluso hasta de que es bastante tiempo. A veces es muy poquitito, ¿no? A veces nada más le dan como 3 agitaditas, es como un yogur, ¿no? ¿Cuántas agitaditas le dan a su yogur antes de tomárselo? 1 minuto a lo mucho, ¿no? Es bastante, pero sí 2 minutos también es un tiempo corto, ajá. Entonces, esos son los que normalmente nosotros tenemos que estarle midiendo. Otras pruebas que se hacen es la viscosidad. Esto se puede hacer obviamente con instrumentos, como por ejemplo un viscosímetro de Brookfield.
donde ustedes ven, justamente ponen ahí unas agujas, lo van colocando en la muestra y van girando y lo que se va determinando es el torque, que es lo que se acuerdan que platicamos en la parte de reología. También se les puede medir la densidad, obviamente está relacionada también con la cantidad de partículas. También se les puede medir el pH, también como indicativo de estabilidad a lo largo del tiempo. El contenido del fármaco, que son otras pruebas de calidad. Es decir, que si yo estoy diciendo que esta suspensión tiene, se me ocurre, estoy diciendo una dosis, ¿no? 50 miligramos de medicamento por cada 5 mililitros, pues que efectivamente los tenga y que no tenga 40 o que no tenga, ¿qué les gusta? 80, ¿no? Se me ocurre. Ajá. O sea, que sí sea la cantidad declarada en el marbete. Y en el caso de la disolución del fármaco, ¿se acuerdan que nosotros en una suspensión justamente buscamos que no esté disuelto el fármaco? De hecho, esta es una de las ventajas de las suspensiones frente a las soluciones. Acuérdense que, ¿se acuerdan cuando platicamos la parte de las soluciones? Les decía que cuando nosotros colocamos un fármaco en solución, uno de los problemas es que los fármacos pudieran ser inestables en solución, pueden sufrir reacciones de hidrólisis. En el caso de suspensiones, eso es una de las ventajas, como no están disueltos, pueden ser menos susceptibles a algunas reacciones de degradación. Son algunas de las pocas ventajas que tienen las suspensiones. Y ¿se acuerdan que estuvimos platicando un poco sobre el video? ¿Sí lo terminaron de ver? ¿Que se los mandé? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí, profe, el de antibióticos. Ajá, la parte de antibióticos. Y justamente en ese video nos van diciendo o nos van mostrando algunas pruebas. Lo pasan muy rapidito, la verdad es que sí se van muy rápido en el mini videíto sobre las pruebas de calidad que le hacen a estos productos. Entonces, nada más para recapitular, que es justamente lo que estábamos platicando. Hasta aquí dudas sobre la parte de suspensiones. No, profe. ¿No? Va. Denme oportunidad de poner este. Sí, o sea, todo eso aunado de que tienen que hacerles diversas pruebas microbiológicas y demás, ¿no? Y les decía, la parte de estabilidad, eso también es importante, pero eso ya es como parte de otra tercera entrega. Ahí está. Entonces, aquí en la parte de control de calidad, que es lo que nos decía el videíto, justamente nos platica, ¿no? Que en este caso, miren, si se dan cuenta, algo que ven incluso también es el volumen. Miren, si se dan cuenta, ahí tienen sus probetas y literalmente, o sea, ustedes las tienen que resuspender porque también se pueden poner polvos para resuspender cuando la estabilidad no me permita dar la suspensión desde un inicio y que sea, como les decía, en el caso de hazlo en tu casa y cómetelo en ese momento. Y se pueden revisar, como les decía, en este caso es muy pequeñito, pero pues eso, ¿no? Se les ve que efectivamente con la cantidad de líquido que estoy expresando en el marbete sí se pueda resuspender en el tiempo que nosotros estamos dictaminando. Entonces son pequeñas pruebas, ahí está, miren, por ejemplo, ahí hace como que la agitación de la botellita, agitamos y ver que se distribuya, como dicen, una mezcla homogénea. Entonces lo colocan en las probetas y justamente es lo que miden, qué tanto tiempo ha tardado en sedimentar y si tienen la capacidad de poder dar esa dosis homogénea antes de que sedimente muy rápido. Eso aparte que incluso también tienen que ver la cantidad. Normalmente se hacen pruebas de valoración e identificación con cromatografía. Son algunas pruebas de calidad que se le hacen ya como tal a este tipo de productos, pero ya les digo, ya como productos terminados. No sé si hasta aquí tengan dudas. Ya, profe. Sí. Entonces, ¿el envase indica que se tiene que agitar tanto tiempo? No, usualmente no, casi, normalmente no siempre dice cuánto tiempo. Muy poquito sí expresan el tiempo, pero algunos en el instructivo, por ejemplo, yo sí he visto algunos instructivos que dice agite por 2 minutos. En algunos no lo expresan como tal, y entonces lo que se busca es que justamente se resuspenda, vamos a decirlo así, en la especificación que nosotros tenemos, que normalmente es un tiempo de periodo muy corto. Normalmente se lo establece incluso la empresa en sus monografías internas, vamos a decirlo así. Sí, no sé si le ayudé. ¿Alguien más? ¿Dudas? Sí, profe, gracias. Ajá, no, ¿alguien más? ¿Dudas?
¿Nadie? No, nadie, nadie. Hola, hola. ¿Todo bien? ¿Todos bien? Aquí va que va. Entonces, es más, ahorita si quieren buscamos una. Ok, vamos. Entonces, vamos, no la dejamos al final esta actividad y comenzamos con el siguiente temita. Entonces, ¿nadie tiene dudas sobre respecto al tema? ¿No? ¿Nadie? No, profesora, todo bien. ¿No? ¿Todo bien? Ok. Entonces, vamos a comenzar con el siguiente tema, que es un poco sobre igual un sistema heterogéneo, pero bueno, pues ya este es diferente. Entonces, nosotros vamos a empezar con este siguiente tema. Ah, sí, antes de que se me olvide, se me estaba olvidando. Les decía hace ratito, ¿se acuerdan que les dije que obviamente entre floculado y defloculado, es decir, entre que se está haciendo justamente esa parte de que se me fue el avión, que se vayan uniendo las partículas a un grado tal que incluso ya tengamos, digámoslo así, es decir, que se vaya haciendo un aglomerado y que después de ese aglomerado se pueda tener el famoso caking? Hay un intermedio, es decir, se puede hacer como, que eso sí lo vimos en la parte de laboratorio, bueno, algunos equipos sí lo vieron. Denme oportunidad de colocarles el dibujito, que es el que quiero que ustedes revisen. Es antes de que se me olvida. Porque igual y lo pueden ver en algún momento. Van a decir, eso nunca lo vimos, pero sí lo vimos, solo que a mí se me está olvidando. Ahí está. ¿Se acuerdan que yo les dije hace ratito que podemos tener aglomerados que sean laxos, pero también podemos tener aglomerados que pues ya formen justamente un cúmulo de partículas y que se llama el famoso caking? Entre el floculado y defloculado, esos dos, ay, se me fue la palabra, déjenme aquí, ay, se me fue, el empaquetado, o cómo se parece, el sólido que se queda juntito. Entre estos dos, entre que sea poroso o que sea totalmente cerrado y que este cerrado sea como el famoso caking, puede haber alguno que seamos, digamos así, como intermedio. Ese famoso como intermedio, es decir, que está un poquito por abajo de uno y otro, puede ser también uno que se llama, o un estado que se llama coagulación. Esa famosa coagulación normalmente se da justamente cuando podemos tener algunas partículas que empiezan a literal como a pegársele o se le puede hacer como una capa, la palabra sería una capa, de algo que pueda hacer que literal que se pegue, ¿no? Es decir, así como por ejemplo cuando decimos la leche se ha coagulado o cuando han visto que se empieza a coagular la sangre. Entonces, ese es como un intermedio. Digo que es un intermedio porque todavía en esa parte se puede tener justamente esto, porque no tienen un empaquetamiento totalmente cerrado, es decir, que antes de que es como un intermedio de que pasa de la parte porosa a la parte de empaquetamiento cerrado. Ese intermedio puede llamarse así como coagulación, es decir, que sea medianamente coagulado, o sea, que sí podamos tener esa coagulación. ¿Cuándo sucede que se tenga esa coagulación? Puede tenerse cuando le he adicionado algunos agentes viscosantes que tengan esas características de formar algunas capas y que esas capas sean como gelificantes. Entonces, bajo esa premisa que le estoy diciendo que son cuando se adicionan como agentes gelificantes más que viscosantes y que pueden ser causantes, que si no lo coloco en una concentración idónea tenga esa coagulación. ¿Con cuáles creen que pueda ser más fácil que eso suceda? De los que ahorita hablamos de viscosantes o agentes suspensores. Las gomas. Pueden ser las gomas, ¿qué otros? ¿Qué otros usaron como para que se haga un gel, que se haga como coágulo? El carbopol. Los carbopoles. Hay que tener mucho cuidado, ajá, porque podemos tener esa parte, no es así como que a fuercita, pero es un riesgo. Entonces ahí tengan mucho cuidado cuando ustedes manejen ese tipo de
excipientes. Ahí pónganlo como notita. Es decir, todavía como no llega a ser un empaquetamiento muy cerrado, a lo mejor incluso todavía se puede como que hacer algo para que no se llegue a este empaquetamiento que ya habíamos platicado, que es el famoso caking. Pero sí hay que tener ese cuidado, ¿no? Es decir, se empieza a hacer justamente, por ejemplo, aquí les pongo la aglomeración o coagulación, es decir, se empieza a formar como esa capita externa, como si fuera, ahí está, como si se le fuera poniendo una gelatinita a las partículas encima, y esa aglomeración, esas partículas que se empiezan a tener esa parte, como les decía, como gelificada arriba, empiezan a pegarse y pueden llegar justamente a hacer un aglomerado o un coágulo que ya sea difícil de redispersar, ya lo podríamos colocar como un caking, pero se puede todavía, les decía, hay como un intermedio. Sí, hasta aquí, dudas. ¿Dudas? ¿No? ¿No? Va. Ok, bueno, una vez dicho eso, esta es la parte de suspensiones. Ese es uno de los temas que tenemos que revisar como agentes o como sistemas que son heterogéneos. Otros de los sistemas heterogéneos que nosotros tenemos que estar revisando son las emulsiones. Entonces, déjenme, coloco Esta es más sencilla, se ve en la parte de emulsiones. Ya se ve, profe. ¿Ya? Entonces, esta parte de emulsiones lo podemos encontrar tanto en formas farmacéuticas líquidas como en formas farmacéuticas semisólidas, que justamente por eso me gustó ponerlo intermedio, aunque su programa viene como revuelto, porque justamente aquí me gustaría hacer esa premisa, ¿no? Nosotros hasta el día de hoy hemos platicado formas farmacéuticas líquidas, porque hemos platicado soluciones, hemos platicado elixires, hemos platicado jarabes, hemos platicado algunos parenterales, que son pues, obviamente líquidos, y hemos platicado suspensiones, que son líquidas. Y justamente en la parte de emulsiones hay como un intermedio, porque hay emulsiones que son considerados como formas farmacéuticas líquidas, pero también empieza esta parte de los que son semisólidos. Entonces, un poco de introducción a las emulsiones. En el caso de las emulsiones, nosotros también tenemos que, al igual que en el caso de las suspensiones, es un sistema heterogéneo. Entonces, por eso les decía que tienen como un común denominador, que son un sistema heterogéneo. Pero en este caso, en este sistema heterogéneo, nosotros no hablamos de un sólido y un líquido, como en el caso de las suspensiones. Nosotros vamos a hablar en el caso de las emulsiones de dos líquidos que son inmiscibles entre sí. Usualmente vamos a tener el agua y el aceite como principales componentes. Y entonces vamos a ver que uno de estos líquidos se puede encontrar dispersado dentro de otro de los líquidos. De esa forma, entonces vamos a poder tener emulsiones que son agua en aceite, en donde el agua va a estar dispersada en el aceite, o vamos a poder tener la otra parte que puede ser aceite en agua, es decir, el aceite estará disperso en una fase que será el agua. Estas dispersiones tendrán que realizarse de una manera uniforme. ¿Eso qué quiere decir en cuanto a manera uniforme? Es decir, lo mismo que en las suspensiones, a la vista de la persona, tendrá que verse como un sistema aparentemente homogéneo. Es decir, yo no puedo ver que una emulsión sea dos elementos, que diga, mira, aquí claramente se ve que hay aceite y aquí, mira, esto es una gotita de agua y esta es una gotita de aceite. O sea, ustedes, por ejemplo, las cremas corporales, pues las ven como una crema corporal, como si fuera algo homogéneo, no se ponen a ver, mira, esta es una gotita de aceite y esta es una gotita de agua, a pesar de que sí sean sistemas heterogéneos. Entonces vamos a decir, ya les decía, tenemos una fase interna o una fase discontinua, que es la que va a estar dispersa, ¿no? Como por ejemplo en el caso de esta sería el agua o el aceite, según sea el caso, y una fase externa o una fase continua, al igual que en las suspensiones. Algunas de las, cuando ustedes escuchan la palabra o escuchen la palabra inversión, es decir, inversión de fases, es cuando se cambia el signo y entonces es cuando sucede que puede pasar de ser una emulsión agua en aceite a una aceite en agua, o puede suceder lo contrario, que a lo mejor yo tengo una
emulsión que sea aceite en agua y bajo algunas condiciones se convierta en una agua en aceite. Más adelante vamos a ver qué condiciones son las que van a hacer que se cambie este tipo de emulsiones. Ya les decía que en el caso de las emulsiones podemos tener principalmente estas, ¿no? Agua en aceite y aceite en agua. Sin embargo, no son las únicas emulsiones que podemos llegar a ver. También podemos tener emulsiones múltiples. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos tener agua en aceite y a su vez en agua, es decir, que podemos tener una emulsión dentro de otra emulsión, son las microemulsiones, también se les conocen, o emulsiones múltiples, que podemos decir agua en aceite y luego en agua, o al revés, ¿no? Aceite en agua y luego en aceite, ¿no? Eso también puede ser. Estas emulsiones usualmente también tienen ciertos problemas en cuanto a estabilidad, es decir, que no es tan fácil igual estar realizando no es tan fácil formular las emulsiones, porque pues estas emulsiones normalmente al tener dos fases, ya habíamos platicado que tienen una fase dispersa y una fase continua, pues usualmente son considerados que son termodinámicamente inestables. Entonces, al ser termodinámicamente inestables, van a tender a la separación, es decir, hacia la estabilidad, y su estabilidad es estar separadas. Para poder nosotros poder evitar esa famosa separación, le podemos agregar un tercer componente que va a ser nuestro agente emulsificante o nuestros agentes tensoactivos. Estos agentes tensoactivos pues nos van a poder ayudar a estabilizar ese sistema y que permita que se pueda tener esa dispersión y entonces evitar justamente ese rompimiento de mi emulsión, es decir, que en lugar de tener una fase dispersa dentro de la otra, evitar que justamente se separen, ¿no? Y se den estos fenómenos que se le llama coalescencia, o también tenemos un fenómeno que se llama cremado. Entonces, para evitar estos dos fenómenos, que es la separación de mis emulsiones, se tiene que adicionar un tercer componente, que son nuestros tensoactivos o nuestros agentes emulsificantes. Normalmente esto sucede porque obviamente hay una diferencia de densidades. Ustedes saben que el aceite y el agua tienen densidades distintas. Entonces, algo que sucede muy comúnmente es que esta separación se da pues justamente por diferencias de densidades. Y entonces lo que nosotros buscamos es eso, que no haya esa separación, y eso se logra, ya les decía, a través de un agente tensoactivo. Ahora, la formulación, es decir, nosotros podemos elegir una emulsión para una formulación, sí. Es decir, ya habíamos platicado que si hay emulsiones que son aceite en agua y agua en aceite, ¿cuál ocupar para una u otro objetivo? Porque acuérdense que emulsiones, ya habíamos platicado, les inicié justamente con eso, con hacer esa énfasis de que hay emulsiones que son parte de una forma farmacéutica líquida, pero también hay emulsiones que son para una forma farmacéutica semisólida. Entonces, ¿qué tipo de emulsión me conviene para cada una de las formas farmacéuticas? Bueno, pues justamente nosotros tenemos que tomar en cuenta la vía de administración. En el caso de las formas farmacéuticas líquidas, para las emulsiones, usualmente, no digo que sean las únicas, pero usualmente hay vía de administración oral. También puede haber dérmicas o inyectables, que nosotros hemos visto. ¿Se acuerdan cuando vimos la parte de inyectables? Les decía que en el caso de las emulsiones no tiene que haber un signo de separación evidente, o pueden ser igual, o ya les decía, dérmicas, ¿no? Que son estas. En este caso, cuando son vías de administración oral, se prefieren, o sea, se opta o se usa, o es más común utilizar una emulsión que sea aceite en agua. En este caso del aceites, en las emulsiones aceites en agua, ¿cuál es el que dijimos que estaría en mayor componente? Es decir, en mayor cantidad, ¿el agua o el aceite? ¿El agua? El agua. El agua. Aquí en este caso cuando decimos que una emulsión aceite en agua, el agua es el que está en mayor componente o en mayor cantidad. Por lo tanto, nosotros preferimos este tipo de emulsiones
porque la persona va a tener una menor sensación desagradable en el paladar. Es decir, va a sentir menos, no estoy diciendo que no lo sienta, pero va a sentir menos en su paladar esa sensación grasosa, porque acuérdense que estoy dándole igual aceite, ¿no? Entonces, por eso se prefiere aceites en agua, para pues obviamente facilitar la ingestión, es decir, para que la persona no sienta que está tomando solo aceite, porque si yo pusiera una emulsión agua en aceite, pues el mayor componente o el que se encuentra mayor cantidad es el aceite y eso va a ser muy desagradable para la persona que se esté tomando ese producto. Entonces, para las vías orales se prefiere aceite en agua, donde pues obviamente el agua va a estar en mayor cantidad. Para el caso de las dérmicas inyectables o intramusculares, no hay como tal una recomendación específica. Solamente lo que nosotros tenemos que estar en el caso de las que son dérmicas específicamente, es decir, sobre la piel, pues lo único es la sensación del usuario, es decir, cuál es la sensación que yo deseo darle, una crema que sea muy oleosa o una crema que sea muy acuosa y que sea más, pues con una sensación más ligera. Eso dependerá no solo de la sensación que quiera brindar al producto, sino incluso también del tipo de absorción que tengo que yo ya puedo determinar para mi fármaco. Entonces, eso dependerá en gran medida del fármaco. En el caso de las emulsiones orales, que son las que estoy platicando, ya les platicaba que son preferentemente usar una emulsión que sea aceite en agua. En este caso, las que son aceite en agua, pues ustedes ya han visto que las famosas, famosas emulsiones de Scott, ¿no? Por ejemplo, son unas muy comunes, ¿no? En este caso, lo que buscamos es también tratar de incorporarle aromatizantes, es lo que buscamos en este tipo de emulsiones. Es muy importante, ya habíamos platicado que desde la parte de soluciones y la parte de jarabes, ¿se acuerdan que ya hemos platicado que el aspecto estético de darles un sabor a estos productos, pues es importante porque usualmente son dirigidos a un mercado infantil o pediátrico? Y en las emulsiones se vuelve todavía más importante porque acuérdense que les están dando un producto que contiene grasas. Entonces es importante incorporar aromatizantes o saborizantes para poderle dar a los niños pues un producto que no sea tan desagradable. Si ya de por sí una emulsión es desagradable, y colocar sabores que pues puedan enmascarar los sabores de lo que nosotros estamos colocando como principio activo en este tipo de productos. Usualmente los aceites que se ocupan para este tipo de formulaciones son aceites como el aceite de ricino, el aceite de hígado de bacalao o el aceite de cacahuate. No son los únicos, pero son los más comunes. Ustedes ya se acuerdan que cuando vimos inyectables, vimos algunos aceites que son específicamente para inyectables y que tienen que tener características específicas como índices de saponificación. Y estos son diferentes a estos que estamos ocupando. Obviamente no tienen que tener la misma pureza que cuando hablamos de inyectables, ¿no? Y tampoco son los mismos, ya vieron que no son exactamente iguales. Los aceites que nosotros tenemos que colocar en este tipo de emulsiones orales tienen que ser caracterizados como comestibles. Todos los aceites que puedan ser comestibles se pueden adicionar. Por eso les decía aquí que son algunos ejemplos, pero no son los únicos. Se pueden adicionar aceite, por ejemplo, de soya, aceite de ajonjolí, aceite de diferentes que sean caracterizados como comestibles, que tengan características de tener una baja toxicidad, es decir, que no sean tóxicos a las personas. Y una de las características muy especiales que se prefiere, ¿se acuerdan que cuando hablábamos de aceites usados en parenterales decíamos que tenían que tener una gran pureza? Bueno, pues aquí la característica específica para usarlo en una emulsión oral es que tengan viscosidades bajas, porque pues como van a ser consumidos por vía oral, ¿a quién le gustaría consumir algo que sea muy espeso? Levanten la manita, ¿a quién le gustaría que sea algo muy espeso? Que les guste, diga, qué rico, que sea espeso. ¿No? ¿Nadie? ¿No? Entonces, obviamente tienen que ser viscosidades bajas, ¿no? Para que no nos suceda como... ¿No han visto la película ese de cuando se convierte en animal? ¿No? ¿Nunca han visto esa? Que toma leche de tejón. ¿Nunca la han visto? ¿Nunca han visto esa película? Es que no me acuerdo cómo se llama. Que se convierte en un animal porque toma leche de tejón. ¿Nunca han visto ese? No. ¿No? ¿No? ¿Nunca? Bueno, les voy a dejar ahí que vean esa película. Y según
justamente toma leche tejón y que es muy, muy viscoso, ¿no? Entonces, y con trabajo si se lo come, ¿no? Más que tomárselo, se lo come, para que no suceda eso, ¿no? Para que tenga una viscosidad muy agradable. Ahora, ¿qué consideraciones tenemos que tener dentro de la formulación de una suspensión para uso oral? La primera es que la fase oleosa no debe superar el 50% de la emulsión final. Ya habíamos platicado que tiene que hacer una emulsión aceite en agua, por lo tanto, el aceite no tiene que ir más allá del 50%, tiene que ser en concentraciones relativamente bajas para evitar tener esa sensación grasosa excesiva dentro del paladar de la persona. Si no, pues imagínense, vamos a provocar que casi al ponerlo dentro de la boca, pues prácticamente provoquemos el vómito. Se le pueden adicionar algunos antioxidantes. ¿Por qué creen que es importante los antioxidantes? Sin saber qué fármaco, sin que tenga que afectar al fármaco. ¿Por qué se les ocurre? Por los aceites para evitar que se oxiden. Ajá, exactamente, por los aceites. Porque acuérdense que nosotros ocupamos aceites dentro de las formulaciones. Entonces, usualmente los aceites pueden tender a la oxidación y entonces tener esa característica como de rancidez. O sea, que sepan, pues sí, con ese sabor rancio. Entonces, se les adicionan agentes antioxidantes para evitar ese sabor de rancidez, ¿no? Y también se le van a adicionar algunos antimicrobianos. Estos pueden ser hidrosolubles o pueden ser liposolubles, o sea, pueden ser en ambas fases. ¿Qué es lo que se prefiere? Que sean solubles en la fase continua. Es decir, que si mi fase continua es agua, pues que sean hidrosolubles. Si mi fase continua fuera el aceite, o sea, que fuera agua en aceite, pues que sean liposolubles. Son de los que más se recomiendan. Aquí quiero hacer énfasis que se ocupan los que hemos estado platicando a lo largo de este semestre. Hemos platicado que se puede ocupar ácido benzoico. ¿El ácido benzoico es hidrosoluble o no es hidrosoluble? El ácido benzoico. No es hidrosoluble, ¿no? No es hidrosoluble, exacto, no. Pero el benzoato de sodio sí. Entonces, por ejemplo, dependiendo de qué puedo ocupar ácido benzoico o benzoato de sodio, pues a lo mejor si es aceite en agua, pues a lo mejor el benzoato de sodio en las concentraciones que hemos dicho, 0.1 al 0.2%. Si fuera agua en aceite, pues puedo ocupar ácido benzoico en las concentraciones que hemos dicho, del 0.1 al 0.2%. Hasta aquí vamos juntos. ¿Dudas hasta aquí? Hola, hola. ¿No? ¿Nadie? Creo que no, No, profesora. Va. Ajá. Entonces, algunos ejemplos de antioxidantes son los que hemos estado revisando igual a lo largo del semestre. Puede ser alfa-tocoferol, lecitina, ácido ascórbico, palmitato de ascorbilo. Son algunos ejemplos que pueden ustedes ocuparlo. Ahora, eso es en la parte de líquidos, formas, lo que les decía hace ratito, son sí emulsiones, pero como formas farmacéuticas líquidas. Ahora vamos a pasar un poquito ahora sí a la parte de emulsiones, pero como formas farmacéuticas semisólidas. En el caso de las formas farmacéuticas semisólidas, bueno, aquí me gustaría hacer precisamente hincapié en esto, que es un preparado farmacéutico semisólido. De acuerdo a la farmacopea, dice que es un producto tópico y que va a estar destinado para aplicarlo sobre la piel o las mucosas, es decir, que también puede ser en mucosa, para proveer un efecto localizado y en ocasiones un efecto sistémico, ¿no? Es ocasiones. En ocasiones un efecto sistémico. Son sistemas, como dice aquí, complejos que contienen elementos en su formulación. Su diseño se basa en la adherencia deseada sobre la piel y la duración esperada sobre el sitio de aplicación. Eso es importante, porque algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es qué tanto necesita estar ese producto en el sitio de aplicación. Y entonces, ya sea que pueda modificar mi formulación o que ya de plano le ponga un inserto. Inserto quiere decir que le ponga un instructivo. Uno de los ejemplos más comunes sobre este tipo de temas, que me gustaría decirlo abiertamente, son, por ejemplo, las cremas vaginales. En el caso de las cremas vaginales, por ejemplo, ese ha sido todo un reto tecnológicamente, o sea, de verdad, créanmelo, he tenido compañeros que se dedican a la formulación de cremas y sobre todo a las cremas vaginales y dicen, es que es todo un reto, o sea, es imposible lograr que se mantenga ese producto allí por el tiempo necesario. Entonces, ¿qué es lo que hacen?
pues ponerle instrucciones a estas cremas vaginales y decir, bueno, no te las pongas durante el día porque pues como es una zona húmeda, porque es una mucosa, pues vamos a tener allí justamente, vamos a tener ahí como el escurrimiento de la crema y entonces se dicen, pues, ¿sabes qué? Póntelo durante la noche para que evitemos ese efecto de la gravedad y que se pueda permanecer justamente en el sitio de aplicación. Y ajá, entonces son cosas que nosotros podemos mejorar, ya les decía hace ratito, ya sea como en el caso de mejorar mi formulación y en algunos casos cuando esto se vuelve una tarea muy complicada, pues entonces podemos pues literalmente recurrir justamente a lo que les estoy platicando, ¿no? Pues obviamente colocar algún instructivo para pues lograr esa duración esperada sobre el sitio de aplicación. Obviamente lo primero es lo más importante, el que tratemos nosotros de modificar todo lo necesario para que podamos lograrlo a través de la formulación. Ya lo segundo es como en el último de los casos. Ajá, ¿sí? Entonces, algunas formas farmacéuticas en el caso de emulsiones, ya habíamos platicado las orales y ya vimos las consideraciones necesarias para una formulación oral. Y también en el caso de las semisólidas podemos tener cremas, que son las más comunes, algunas lociones, y también en el caso de las formas farmacéuticas líquidas, platicamos que también pueden ser emulsiones que sean de uso parenteral, ¿no? Ahora, ¿hacia dónde se encuentran dirigidas todas esas formas farmacéuticas? En el caso de las semisólidas, pues van dirigidos hacia la parte de la piel. Acuérdense que la piel, nosotros siempre tenemos que conocer hacia dónde va dirigido nuestros medicamentos, ¿no? Ustedes se acuerdan que cuando ustedes llevaron la parte de sólidos orales, es decir, la parte de tabletas, ustedes decían, ah, bueno, ¿hacia dónde va dirigido ese producto? Ah, pues va dirigido al estómago, pues hacemos una formulación de una tableta convencional que incluye su diluyente, su disgregante, su aglutinante, su, de ser necesario, su deslizante, su antiadherente y su lubricante, ¿no? Pero si el sitio de aplicación, o más bien más que el sitio de aplicación, el sitio, el objetivo de esa tableta era el intestino, pues entonces tendríamos que colocarle una capa de recubrimiento entérico, ¿no? Los famosos Eudragit, por ejemplo. Entonces, en este caso es importante que nosotros conozcamos hacia dónde va dirigida esa formulación, porque si ya me está diciendo el mismo concepto, que tenemos que poder colocar en la formulación lo necesario, dice, su diseño se basa en la adherencia deseada sobre la piel, pues eso querrá decir que tendré que conocer la piel para poder entonces así diseñar justamente una formulación idónea. Entonces, ¿hacia dónde se encuentran dirigidas esas formas farmacéuticas? Pues hacia la piel. La piel justamente es un órgano que nosotros tenemos y que nos va a proteger de diversas adversidades, como el frío, como el calor, hoy con el calor de mini infiernito que tenemos, ¿no? Previene los impactos mecánicos, es decir, si nosotros no tuviéramos nuestra piel, es decir, que estuviéramos así literal sin pielecita, pues obviamente cualquier que nos tocaran, pues obviamente sería muy doloroso. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado? Bueno, por lo menos a mí sí me ha pasado, que de repente se me ha resecado los labios y yo por necia me quito el pellejito, o sea, la cachita de pielecita, y después nada más te toca, o sea, te tocas el labio y sientes así como que, ay, me duele, porque no tenemos ya esa protección. O de repente tienen un padrastrito y se lo arrancan por necios y queda la carnita, o sea, el músculo expuesto, porque ya no tenemos ese pedacito de piel y nada más nos toca incluso hasta la suavidad de nuestra ropa y ya sentimos que nos duele. Entonces, pues obviamente nos previene de esos impactos mecánicos, nos protege de daños químicos y físicos, es decir, como por ejemplo los rayos UV, por ejemplo, o los daños químicos, por ejemplo, cuando nosotros adicionamos algunos productos que pueden ser también la penetración de microorganismos, es decir, que no es tan fácil que pasen los microorganismos si mi piel está intacta, ¿no? También nos ayuda a la reabsorción de algunas sustancias muy específicas y nos previene frente a la deshidratación excesiva porque, pues, obviamente, evita la evaporación del agua, ¿no? Y pues obviamente les decía, nos ayuda a soportar algunos estímulos como la presión, ¿no? O sea, que nos toquen con un dedito. Si no tuviéramos la piel, ya les ponía el ejemplo del padrastrito, la vibración o incluso cualquier sensación táctil, que ya les decía incluso de la ropa. Entonces, fíjense cómo la piel es tan importante que nos protege de muchas cosas. Y fíjense, si decimos que nos protege de todo eso,
¿cómo pretendo yo, ¿no? Ese sería como, ¿cómo pretendo yo que entonces mi producto, o sea, el fármaco, logre atravesar esa barrera que estamos diciendo que es una barrera muy perfecta y que es una barrera muy completa? Es como si yo les estoy describiendo el cadenero de un lugar y que les digo, no, ese cadenero no deja pasar a nadie, o sea, pero a nadie. ¿Cómo pretendo yo hacer que sí pase el fármaco? Ah, pues ese es justamente el trabajo de nuestras formulaciones. Por lo tanto, si ya decimos que tenemos que hacer pasar a través de este órgano que es la piel y que es muy protector, tenemos que hacer pasar lo que nosotros queremos, pues entonces tendremos que primero saber por dónde puede pasar lo que nosotros queremos que pase, que en este caso serían nuestros fármacos. La pregunta es, ¿por dónde puede pasar el fármaco? En este caso, nosotros podemos pasar nuestro fármaco a través de diversas, principalmente tres vías de penetración. No son las únicas, pero son las principales. La primera puede ser a través de los conductos sudoríparos, y entonces tendremos que revisar las características de un conducto sudoríparo para poder entonces tomar las mejores decisiones y así hacer mi formulación y que pueda pasar a través de ese contacto sudoríparo. Otra forma puede ser a través del estrato córneo continuo, ¿no? Y entonces tendré que conocer las características de este estrato córneo continuo para poder entonces, pues obviamente formular de forma tal que pueda penetrar ese fármaco. O la tercera vía es a través de los folículos pilosos. Y entonces también tendré que conocer cuáles son las características de esos folículos pilosos para que entonces pueda justamente pues llevar lo necesario a mi formulación y que pueda atravesar a través de esta vía de penetración. Otra de las preguntas que me tengo que hacer es ¿hasta dónde, o sea, hasta dónde puedo, hasta dónde tiene que llegar mi fármaco? Porque se acuerdan que hace rato en la parte de aquí les decía una cosa bien importante. Yo les dije por acá que estos productos pueden tener un efecto localizado, y dice, y en ocasiones sistémico, o sea que no van a tener la misma penetración, ¿no? Es decir, algunos se van a quedar muy encimita y otros no tan encimita. Entonces, otra vez vuelvo a lo mismo, tendré que saber en dónde se va a quedar, si se va a quedar en el estrato córneo, en la epidermis, que es la segunda capa, en la dermis, que sería la tercera capa, primero es el estrato córneo, luego la epidermis, luego la dermis, o si va a tener que llegar hasta la hipodermis, que es como lo más, lo que queda más abajito, o si va a tener un efecto sistémico, ¿no? Que es lo que hemos estado platicando. Y entonces también tendré que saber si va a pasar a través de la vía transcelular, es decir, a través de mis células, o intercelular, es decir, intermedio de mis células, porque entonces tendrá que tener características distintas mis formulaciones para poder realizar ese viaje hasta el sitio que quiero llegar, ya sea solo al estrato córneo, hasta la epidermis, hasta la dermis o hasta la hipodermis. Hasta aquí vamos. Bien, más o menos. ¿Dudas? Todo bien, profesora. ¿Todo bien? Está Ajá. bien, profesora. Va. Entonces, aquí les pongo una mini imagen justamente de lo que les digo, ¿no? En la parte de la superficie les decía que el fármaco se disuelve y se difunde y se libera del vehículo. Entonces, en este caso, tenemos aquí, ¿no? Que puede ser, como ya les decíamos, puede ser algo muy pequeño, como por ejemplo un repelente de insectos, un antimicrobiano o un antimicótico, que no necesariamente puedes tener hasta justamente que, claro, se haya considerado que no es tan necesario que llegue más abajo de la piel. Puede ser la parte transepidérmica y en esta parte transepidérmica que pueda llegar justamente hasta el estrato córneo y entonces pueda tener un efecto emoliente. ¿Qué es emoliente? Ustedes han escuchado esa palabra y seguramente en las cremas que han comprado para corporales y dicen con efecto de emoliencia o alta emoliencia. ¿Qué es emoliente? Que es como suavizante. Suavizante. ¿Alguien más que me diga qué es emoliente? ¿Qué es emoliente? ¿Qué es emoliente, chicos? ¿Qué es emoliente? ¿Qué es emoliente, María Isabel? María Isabel.
Pues en específico no sé, pero igual me suena así como para que esté suavecita la piel, por ejemplo. Para que esté suavecita. ¿Ok? ¿Qué sería emoliente, Marcos, Joan? Sinceramente jamás había escuchado esa palabra, pero aquí según Google dice que ablanda y aumenta el grado de humedad. Ok, aumenta el grado de humedad. Janet, ¿qué le suena que es emoliente? Que ablanda, ¿no? Que ablanda, ¿ok? Ujú. Pues sí, más o menos todos tenemos ese concepto. Emoliencia justamente es eso, puede ocasionar el que se mejore la suavidad de la piel y esto se logra a través del siguiente mecanismo. Ustedes saben que nosotros tenemos nuestra piel, ¿no? Y nuestra piel tiene por ahí algunos, como dice aquí, glándulas sudoríparas, tiene estas características. Nosotros lo que podemos hacer es cuando ustedes, normalmente esta parte de efectos emolientes, ¿en dónde lo han visto? En algo que sea acuoso, en algo que sea grasoso. Cremas grasositas, aceites, ¿dónde han visto? O algo acuoso. ¿Dónde han visto ese término de tiene efecto emoliente? ¿Dónde lo han visto? ¿Podría ser algo aceitoso? En algo aceitoso. Entonces, si es aceitoso, ¿cómo nos puede hidratar? Porque nos decía Marcos, para hidratar, que que quede hidratadito. ¿Cómo nos podrá hidratar algo aceitoso? ¿Cómo se les ocurre que nos hidrate algo aceitoso? Porque nosotros en nuestra composición, ustedes saben que somos más agua que aceite, ¿no? Es decir, nosotros somos más del 70% de agua. Entonces, si nosotros somos agua, a nosotros nos tendría que hidratar el agua, no el aceite. ¿Cómo es posible que algo que sea aceitoso diga que es emoliente porque nos hidrata? ¿Cómo se les ocurre? Puede ser que haga como una capa en la que el agua no pueda salir y por ende nos sintamos como más hidratados. Ujú, exacto, exacto. Es justamente esa es la parte de emoliencia. Lo que hace, como dice nuestra compañera Itzel, es justamente que nosotros perdemos agua a través, obviamente, de nuestros poritos, perdemos agua, nos deshidratamos. Y lo que causa este efecto emoliente es justamente lo que nos dice Itzel. Hace una capa oclusiva, se llama así, se hace una capa que tenga efecto oclusivo. Entonces, al tener este efecto oclusivo, nosotros ya no tenemos esa pérdida de agua. Como ya no estamos perdiendo agua, esta agua se mantiene dentro de nuestro organismo, dentro de nuestra piel. Y por eso decimos que nos hidrata, pero nos hidrata no porque nos dé agua, no porque nos ceda agua, sino simplemente porque evita que perdamos nuestra agua. Ese es un efecto emoliente. Entonces, si nosotros queremos ese efecto emoliente, pues entonces tendríamos que pensar en algunos materiales que tengan justamente ese efecto oclusivo, es decir, que sí puedan tapar mis poros. No puedo poner algo que sea muy, ¿cómo explicarlo? Muy suavecito, no es la palabra suavecito. Es decir, no tendría que poner algo que no sea viscoso o que no sea oleoso, es decir, que sea fácilmente lavable, pues no, porque lo que busco es justamente que tape, no que se quite, ¿no? Rápidamente. Entonces, tendré que saber hacia dónde va, qué características, como por ejemplo el efecto emoliente, o hacia dónde los tengo que decir. Les decía, si vamos a tener que, nuestro objetivo son los famosos anejos, que ya habíamos platicado sobre los glándulos, que son como los espacios por donde pasan, y que podemos colocar, por ejemplo, algunos antibióticos o antimicóticos, o si mi objetivo es la epidermis, y en el caso de la epidermis, pues solamente puedo llegar a antiinflamatorios, algunos anestésicos, ¿no? Algunos antihistamínicos, o si voy hacia la dermis también, o en el caso si es sistémico. Y tendremos que buscar, obviamente, las características específicas sobre qué es lo que buscamos, qué es lo que necesitamos hacer en una formulación. Entonces, me voy a colocar. Ahora, algunos factores que van a influir del fármaco en mi organismo, vamos a decirlo así, es decir, que puedan modificar el que se absorba en mayor o menor medida,
pues hay algunas características que son ya no inherentes a mi formulación, sino son inherentes a la persona, y eso también tendré que tomarlo en cuenta. Algunos aspectos pueden ser la hidratación de la piel, es decir, no es lo mismo o no va a tener la misma absorción una piel que es hidratada, así, pues de bebé, por ejemplo, a una piel que no tiene una hidratación suficiente, como se me ocurre una persona mayor que a lo mejor ha pasado muchos días o muchas horas o su vida ha sido durante el rayo del sol. Por ejemplo, la hidratación es distinta y entonces la absorción de una crema será distinta. Algunas cosas que también pueden modificarse es el coeficiente de difusión, ¿no? Es decir, que también pueden incluirse, bueno, más que modificarse, pueden pues obviamente influir en la absorción del fármaco. El tamaño de la molécula, no va a ser lo mismo que se absorba una molécula que sea muy grande a una molécula que sea pequeñita, ¿no? El coeficiente de partición, que son de las cosas que ustedes ven en fisicoquímica, la temperatura y el pH, eso es importante, el pH de la piel. La concentración del fármaco también puede influir en la absorción misma, es decir, que sea más o menos. Y obviamente el reparto del fármaco en las fases, es decir, el fármaco en dónde lo vamos a tener, en la fase oleosa o en la fase acuosa. Ahora, en la parte de las formas farmacéuticas, hablando de cremas en específico, que son una de las formas farmacéuticas semisólidas y que son emulsiones, bueno, pues estas cremas las vamos a definir como una forma farmacéutica que es de uso externo, ¿no? Que normalmente podemos, les decía, tenemos emulsiones que son semisólidas, no son emulsiones líquidas como las que platicamos hace ratito, y emulsiones semisólidas, y obviamente pues en nuestro caso tenemos, en el caso de nosotros de tecnología farmacéutica, pues tienen algún fármaco dentro de su formulación, ¿no? Eso nos va a diferenciar de las formulaciones que son para uso cosmético. Normalmente las que son para uso cosmético, pues no tienen un fármaco. Ajá. En el caso de las cremas, ya les decía que son productos que son semisólidos, que son opacos usualmente, que son suaves o tersos al tacto, y que pues obviamente en algunos casos pueden ser líquidos espesos, las famosas cremas que son como cremas líquidas, ¿no? Y que también, les decía, son para pues dar o poder proporcionar un fármaco en específico a la piel. Estas cremas, al igual que habíamos platicado, pueden ser emulsiones que sean aceite en agua o pueden ser agua en aceite, las famosas cold creams. Entonces, normalmente tienen una característica en específico comparado con los ungüentos, es que tienen una facilidad de extensión, es decir, son más fáciles de extenderse en la piel en comparación con algunas otras formas farmacéuticas semisólidas, como en el caso de los ungüentos, que vamos a ver más adelante sobre la parte de los ungüentos. En el caso de las cremas, podemos tener que aquellas que son agua en aceite, donde ya dijimos que el aceite es el que se encuentra en una mayor cantidad o en una mayor proporción, se le llaman cremas hidrófobas, y las hidrófilas o cremas hidrófilas cuando son aceite en agua, donde justamente el agua es el que se encuentra en un mayor componente. En el caso de las cremas que son tipo agua en aceite, pues nosotros ya les decía que nosotros tenemos que son sistemas que van a estar estabilizados en ambos sistemas, ¿no? Pero en este caso son estabilizados por emulsificantes que son poco polares. Ahorita vamos a ver cómo son estabilizados en el caso de las que son aceite en agua. Los tensoactivos que más se ocupan pues son los monoesteratos de glicerol o de sorbitán y algunos ácidos o de ácidos grasos, ésteres de ácidos grasos. Ahorita vamos a platicar que en algunos lados pues justamente se busca que incluso sea una mezcla de tensoactivos. En algunas características de los excipientes que vamos a ocupar para cualquier tipo de crema tienen que tener ciertas características específicas, como por ejemplo, que sean tolerados por el organismo, es decir, que no causen irritabilidad, porque pues obviamente si lo estoy colocando en una zona de la piel, es porque esa zona necesita una atención. Entonces lo que busco es que, pues como son usualmente zonas sensibles, porque ya van a requerir una atención, pues no tengan mayor irritabilidad con los excipientes. Por ejemplo, ya platicábamos que en el caso de las cremas pueden ser sobre la piel, es decir, por ejemplo, se me ocurre un analgésico, ¿no? Como por ejemplo un analgésico que puede ir en crema, ¿no? Y puede ser sobre la piel, sobre cualquier parte de nuestro cuerpo, pero también puede ser sobre nuestros pies, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los antimicóticos,
o incluso también sobre la parte de los antimicóticos, igual en la parte vaginal, que decíamos que hay mucosas, ¿no? Que pueden ser, pueden darse a través de las mucosas. No queremos que ya de por sí es una zona irritada y todavía le ponga yo algo que irrite, o incluso también hay algunas cremas que son para la nariz, o sea, literal, para las fosas nasales. Entonces, volvemos a lo mismo. Si ya de por sí es una zona que tiene necesidad de atención, no puedo ponerle algo que le cause irritabilidad. Otra de las características es que tienen que ser inertes con el principio activo, ¿no? Es decir, no tienen que tener cierta reacción con el principio activo, porque si tienen reacción con el principio activo, es decir, una incompatibilidad, esa es la palabra, si tienen una incompatibilidad con el principio activo, pues no pueden ser parte de mi formulación. Tienen que ser estables, eso es importante, porque estos productos, estas emulsiones se van a vender, pues prácticamente, por ejemplo, hablando de México, en todo México. Entonces, imagínense que hoy hizo un calor de 31 grados Celsius, pero yo estaba escuchando en la mañana que en Tamaulipas iban a llegar a 45 grados Celsius, ¿no? Entonces, imagínense que el producto que yo estoy poniendo, pues resulta que sus excipientes a los 40 grados Celsius ya se llamaban, ¿no? O sea, se hagan feitos o se tengan esas características de rancidez, ¿no? Por el calor se tiendan a la rancidez o que se degraden, ¿no? O sea, tienen que ser estables frente a condiciones, obviamente, adversas, tanto de temperatura como de humedad, porcentaje de humedad relativa. Porque obviamente no los voy a vender solamente en ciertas zonas, van a venderse en todo el país, entonces tienen que aguantar temperaturas de mini infiernito como Tamaulipas, pero también tienen que aguantar que estén vendiéndose en lugares como, por ejemplo, Acapulco, donde está Max ahorita, o ¿dónde está usted, Max? En Puerto Vallarta, Acapulco, Baja California, Quintana Roo, en Cancún, en Veracruz, ¿no? Entonces tendrán que ser estables en donde está Max, donde está pues un porcentaje de humedad relativa pues relativamente alto y obviamente también tienen temperaturas pues bastante altas. Entonces eso es importante también a la hora de estar justamente pues eligiendo los excipientes que voy a estar ocupando para este tipo de formulaciones. Me tienen que dar una consistencia idónea. Hablo de la extensión. Con extensión me refiero a que usualmente lo que busco es que con una pequeña cantidad de producto pueda abarcar una zona amplia de la piel. De hecho, incluso también en cosmetología eso es algo que se busca. Por ejemplo, aquí alguien de ustedes ha usado, bueno, ustedes son muy jóvenes, pequeños y tiernos, pero ¿alguien de ustedes ha usado contornos de ojos o ha visto la parte de los contornos de ojos? ¿Sí han visto? ¿No? ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie? No me presuman que sí son tan jóvenes y tiernos que nunca han usado un contorno de ojos. ¿No? ¿Nadie? No, la cremita de Ajá, contorno. una cremita de contorno de ojos. Sí. ¿Sí? ¿Se tiene que poner mucho? ¿O cuánto? ¿O de qué tamaño vienen? ¿Vienen en tamaño grande, así tamaño jumbo, así como de alitro? ¿O de qué tamaño vienen usualmente? Bien pequeños. Vienen pequeños, ¿no? Y esa cantidad de pequeños tiene que alcanzarnos para quién sabe cuántas aplicaciones. Porque justamente con una cantidad muy pequeña, pues se supondría que nosotros tendríamos que, pues, abarcar una gran extensión. Los antimicóticos, ¿alguna vez han usado algún antimicótico en crema para piecitos? ¿Alguien o el primo de un amigo que hayan visto en el supermercado una crema antimicótico? Que los estuvieran vendiendo en la farmacia, que luego te las ofrecen, así que vas a comprar un paracetamol y no quiero un antimicótico, son 2 por 1. ¿Nunca? ¿Nunca han visto un tubito? Búsquense en internet. Yo sí. ¿Sí? ¿De qué tamaño son? ¿Son muy grandes? No, Así, son pequeños. No son tan grandes. Son un pequeño, ¿no? Son un tubito pequeño. Y normalmente esa cantidad te tiene que alcanzar para tus piecitos, ¿no? Es decir, que tenga que abarcar una zona grande de la piel. A eso me refiero con la consistencia y extensión, que tienen que ser excipientes que me permitan que con una cantidad pequeña pueda lograr una gran extensibilidad. De hecho, eso es una de las características que nosotros le buscamos a la hora de evaluar esas formas farmacéuticas. Otra de las cosas es que puedan ceder rápidamente el principio activo, es decir,
obviamente tienen que permanecer el principio activo dentro de la formulación, pero cuando lleguen a donde tienen que llegar, como en el caso de los antimicóticos, a la pielecita, digan, eres libre, antimicótico, puedes pasar a través de la piel y no digan, no, este es mío, ¿por qué te lo voy a dar? No, este es mío, ¿no? ¿Por qué? Si este es mío, ¿no? O sea, no, tienen que ceder ese principio activo al sitio de aplicación, como les decía en el caso de los antimicóticos para los piecitos. Y tienen que tener características organolépticas aceptables al cliente. Es decir, ¿quiénes de ustedes se colocarían algo que no fuera bonito en cuanto a crema? Aunque sea un antimicótico, ¿quién se pondría algo que tenga un olor a rancio? ¿O quién se pondría algo que incluso se vea mal desde que tú destapas el tubo? O sea, ¿quién se pondría una crema que sea café o una crema que sea café con, no sé, se me ocurre, con grumos, o que sea blanquita con manchitas cafés, o que tenga un olor desagradable? Sería muy poco probable. Todas estas características son cosas que le tenemos que ir buscando a los excipientes. Para cada tipo de sistema, ya sea aceite, agua en aceite o aceite en agua, pues tendremos que colocar y elegir, obviamente, los componentes más idóneos. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con los componentes más idóneos. Ahí está. Estos componentes, como ya les decía, una de las características que tienen que cumplir es que tengan pues una estabilidad física, porque pues busco justamente que mis emulsiones se mantengan estables a lo largo del tiempo. Ya decía al inicio de esta sesión que justamente la parte de las emulsiones pues son sistemas que son pues termodinámicamente inestables, ¿no? Hemos platicado. Ya les platicaba que son termodinámicamente inestables. Entonces, lo que busco justamente entonces, pues es adicionar lo necesario en mi formulación para poderlos, como les pongo aquí, pues hasta cierto punto estabilizar. Ajá. Entonces, algunas cosas que se pueden tener como inestabilidad en estas emulsiones es que podamos tener la formación de cremas, es decir, como por ejemplo la nata en la leche. Ya ven que la leche es una emulsión. Entonces, ustedes han visto que se forma una nata. Bueno, igual en productos alimenticios, bueno, la nata no está tan de todo loca porque a muchos nos pudiera gustar la nata. Pero en una crema o en una emulsión, como por ejemplo una crema o que van a aplicarse en la cara o que se van a aplicar en, no sé, en la vagina, ¿no? O se van a aplicar una emulsión, ya dijimos en el caso de las que son líquidas. ¿A quién le gustaría que se le formara una nata y dijeran, ah, sí me la pongo de todas formas? ¿Quién sí se la pondría si tuviera una natita? No, yo no, profesor. Nadie, ¿no? Sería muy difícil. Entonces son cosas que tengo que evitar. También tenemos que evitar la dosificación errónea. ¿Se acuerdan que platicábamos en el caso de las suspensiones? Pues igual en las emulsiones ¿se acuerdan que habíamos platicado? Que aunque es un sistema heterogéneo, tiene que tener una dispersión, y ya habíamos platicado por acá, tiene que tener una dispersión que sea uniforme. O sea, una cosa es que sea heterogéneo, pero tiene que ser una dispersión uniforme. Entonces, eso es algo que tengo que revisar, que no un pedacito tenga más fármaco que el otro. Ahí está. Otra es que no tenga una mala apariencia. Ya les decía que no huela rancio o que no tenga un aspecto, pues no sé, feo, ¿no? O que incluso se esté separando, ¿no? A lo mejor, ¿no? Entonces, normalmente una forma de evitar este tipo de problemáticas es tener un tamaño de gota pequeño, es decir, una dispersión en donde las gotitas que están dispersas dentro de la fase continua pues sean pequeñitas, ¿no? Y tenemos que elegir un agente emulsificante. Ya decíamos al inicio de esta presentación que justamente los tensoactivos, que es algo que hemos platicado, ¿se acuerdan? Ah, no, era el anterior. No, pues wow. Aquí está. Ya habíamos platicado hace ratito que el tercer componente, que es mi agente emulsificante, es el que me va a ayudar a estabilizarlo. Entonces, pues sí tiene lógica que si estoy diciendo que el agente emulsificante, que va a ser mi tercer componente de una emulsión, me va a ayudar a estabilizarlo, pues tendré que escoger el idóneo, o sea, el correcto, no un agente emulsificante, sino el correcto agente emulsificante, ¿no?
Y obviamente también tendré que revisar, ¿no? Pues las densidades que tengo que estar colocando. Ya habíamos dicho que tanto el agua como el aceite tienen diferentes densidades. Y pues obviamente la diferencia no debe de ser tan abismal, porque entonces si no, imagínense algo que sea muy diferente de viscosidad, muy diferente de densidad, va a tender a la separación. Entonces, aunque les ponga ahí un agente emulsificante, pues obviamente tengo que buscar que sea lo menos necesario que tenga que corregir ese agente emulsificante, ¿no? Obviamente no siempre es fácil encontrar que tenga las mismas densidades. Cuando no es posible, pues obviamente lo que mi éxito de mi formulación es que elija el agente emulsificante idóneo o que de plano incluso pueda elegir una mezcla de 2 agentes emulsificantes. Ahorita vamos a ver sobre la mezcla de 2 agentes emulsificantes. Otra de las cosas que puedo hacer es aumentar la viscosidad de la fase externa. Entonces eso, pues, como no tengo las densidades, pues, las mismas, pues, aumento la viscosidad de la fase externa para, pues, obviamente, evitar justamente el que se empiecen a separar las gotas, ¿no? Se empiezan a separar las fases. Ahorita vamos a platicar por qué. En este caso de por qué quiero aumentar la viscosidad de la fase externa, ¿se acuerdan que yo había platicado hace ratito los tipos de emulsiones? Y se acuerdan que había platicado que en el caso de las emulsiones tenemos las que son aceite en agua y agua en aceite. Una de las características de cuando se empiezan a tener esa inestabilidad es que esta gotita que está aquí se encuentra con esta gotita. ¿Y qué creen que sucede? Se hacen amiguitas y como se hacen amiguitas, esas gotitas se empiezan a unir. Entonces dicen, ay, vamos a hacer equipo tú y yo, y se empiezan a unir. Y de ser una gotita empiezan a ser una gotota. Luego se encuentran con esta otra gotita, aquí, así lo mismo que en el caso de las suspensiones, ¿no? Casi, casi. Se encuentran otra gotita y le dicen, ¿quieren ser mi amiguita? Y esa gotita les dice, sí, sí quiero ser tu amiguita. Y entonces empiezan a unir todas esas gotas. Y entonces como ya es una unión de varias gotas, es decir, se amotinan las gotas, ya no vamos a tener gotas dispersadas, es decir, esta se une con esta, luego esta se une con esta, luego se une con esta, y luego se unen. El punto es que se van a tener que unir todas las gotas, las malvadas gotas, y entonces ya no vamos a tener gotitas dispersas, sino que entonces vamos a tener pues 2 fases que van a estar separadas muy visualmente. Entonces lo que hacemos es que para evitar que estas gotitas se unan, así como en el caso de las suspensiones, que se acuerdan que teníamos el crecimiento de Oswald o la maduración de Oswald, pues lo que hacemos es igual que en las suspensiones, aumentar la viscosidad de la fase continua para que entonces esas gotitas no se unan tan fácilmente. O sea, el mismo ejemplo de la alberca, para que tarden mucho en encontrarse, esta gotita tarde mucho en encontrarse a esta gotita y esta gotita tarde en encontrarse a esta otra gotita. Ajá. Entonces, esa es una de las razones por las cuales nosotros podemos recurrir a pues lo que les decía hace ratito, ¿no? Por eso, una de las cosas que se puede hacer es aumentar la viscosidad de la fase externa. ¿Sí? Todos hasta aquí dudas sobre por qué se puede recurrir a esto para aumentar la estabilidad de una emulsión. Estabilidad física, ¿eh? Estoy hablando de estabilidad física. ¿Hasta aquí dudas sobre eso? Hola, hola. ¿Sí? No, más o menos. ¿Dudas? ¿Dudas hasta aquí? No, pues, ¿sí? Va. Ajá. Obviamente, por ejemplo, les decía en el caso de estas, para aumentar la viscosidad, pues podemos ocupar los agentes que hemos estado ocupando hasta el día de hoy, derivados de la celulosa, como por ejemplo la metilcelulosa, cuando tengo emulsiones que son aceite en agua, o la parafina, cuando son emulsiones que sean agua en aceite. Entonces, en el caso, eso quiere decir, con estos 2 ejemplos, quiero decirles que cuando la fase externa es acuosa, tendré que colocar algo que sea dispersable en la fase acuosa. Y cuando mi fase externa sea oleosa, pues tendré que colocar excipientes que sean dispersables o miscibles en la parte oleosa, ¿sí? Pero todos hasta aquí dudas de por qué quiero aumentar la viscosidad para evitar esa separación de fases. Dudas hasta aquí, aparte de los tensoactivos. ¿María? Ahora, en la parte de la estabilidad física de las emulsiones, ya les decía que lo que podemos hacer, podemos tener, mejor dicho, es
Ya les platicaba la parte del cremado, como el caso de las natas, es decir, que se forma una nata en la parte de arriba, pues ¿quién se va a tomar o se va a colocar un producto que tenga una nata? Puede ser el rompimiento de la formulación, así como tal, que se vean dos fases, así como si ustedes pusieran, discúlpame, que pusieran agua y aceite en un mismo vaso, ¿no? Podemos también tener la coalescencia, que la coalescencia al final va a terminar en un rompimiento, porque obviamente la coalescencia es eso, que se van juntando dos gotitas, o sea, o más gotitas. Se va juntando una gotita, ahí dice, se va juntando una gotita con otra gotita, ¿sí? Esta gotita se junta con esta y ya se formó una gotota. Esta gotita con esta gotita y así hasta que vayan formando más gotitas y puedan llegar al rompimiento. Otra es la floculación, que ya hemos platicado, que se empiezan a tener estos agregados como si fueran unos coágulos y obviamente también tienden a la separación de productos. En el caso ya les decía que el cremado es la formación de la crema, como la nata, la coalescencia. También podemos tener la inversión de fases. ¿Eso qué quiere decir como una inversión de fases? En el caso de la inversión de fases, ya habíamos platicado que yo inicio con una emoción, por ejemplo, voy a poner otro color, como por ejemplo una emulsión aceite en agua, por ejemplo, en el caso de una emulsión oral, una emulsión oral, por ejemplo, ya hemos platicado que era aceite en agua y que entonces en inversión de fases quiere decir que por alguna razón, motivo o circunstancia, de repente tengo una emulsión agua en aceite, que era algo que yo no quería, porque yo quería una emulsión oral y pues yo ya sé que pues es mejor una emulsión aceite en agua porque pues tiene mejor sabor, porque tiene mejor textura, porque es más palatable, ¿no? ¿Qué puede ocasionar esto? Una de las razones, entre muchas otras que vamos a platicar más adelante, una de las razones es que adicione más de uno de los elementos. Es decir, que si yo tengo aceite en agua, que de repente digo, pues ponle otro cachito de aceitito, y puede llegar a un grado en el que de ponerle de poquito en poquito, pues obviamente la cantidad de ser el que esté en menor cantidad, lo pase a ser el que está en mayor cantidad, ¿no? Y entonces obviamente con una agitación pueda ocasionar justamente lo que les digo, ¿no? El que tenga una inversión de fases, ¿no? También podemos tener el crecimiento de Oswald, que es lo mismo que habíamos platicado en la parte de las suspensiones, pero obviamente aquí con las gotitas de líquido, ¿no? Que son de las cosas que podemos tener como inestabilidad de las emulsiones, pero es inestabilidad física, ¿eh? Aguas. Cuando vayan en la siguiente materia van a ver inestabilidad química. O sea, en el caso de la inestabilidad física, pues ya les decía que podemos tener justamente la inversión de fases, por ejemplo, cuando adicionamos más de uno de los elementos. Aquí, por ejemplo, en este dibujito les quiero colocar eso que les estoy platicando. Tenemos una emulsión que empieza con hacer agua en aceite, ¿no? Se le va poniendo un poquito más y se acuerdan que les dije que podemos tener emulsiones dentro de otra emulsión. Entonces, aquí tengo una emulsión que es aceite en agua, ahí está aceite, aquí está esta cosita, no sé si se alcanza a ver como, es que no la puedo hacer más grande, como la cosita esta que tiene aceite y adentro de la gotita de agua, y esta a su vez está en aceite. Pero si le adiciono y le adiciono más agua, puede llegar un momento en el que justamente te cambie la fase. Tenga entonces ahora de pasar de una de agua en aceite, ahora tengo una aceite en agua. Entonces, en algunos casos, pues sí lo buscan, ¿no? Pero en algunos otros, pues obviamente no se busca eso. Entonces, por eso se considera que es una inestabilidad física. Ajá, porque es una inversión de fases. Esa es una. Otra de las cosas que puede ocasionar una inversión de fases son las condiciones de proceso. Es decir, que de repente tenga un calentamiento y un enfriamiento, o sea, una temperatura y enfriamiento suficientes como para que pueda tener en algún momento esa inversión de fase, sin necesidad de adicionarle justamente más de uno de esos elementos. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que iniciamos con una emulsión que es aceite en agua y conforme la voy calentando, pues puedo tener esa inversión de fases, ¿no? En el caso de esta. En algunas ocasiones puede ser que sí regrese a su estado natural como esta, pero en algunas ocasiones puede que no regrese y se quede así o que se queda como que se pueda tener un rompimiento de la emulsión. Entonces son cosas que hay que cuidar justamente a la hora no solo de estar formulando, sino incluso también dentro de los procesos de producción de una emulsión. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Los veo más callados que otras clases. Bueno, o sea, siempre son callados, pero creo que ahora más que otros días.
¿Dudas? Sí, la formulación debe prevenir como esos cambios de temperatura. O sea, ya van La formulación no como tal, pero sí en sus procesos. Ustedes, cuando ustedes diseñan un proceso de fabricación, tienen que tomar eso en cuenta. Que no pasen por temperaturas que sean peligrosas para que tengamos esta inversión de fases. De acuerdo, gracias. Ajá, sí, sería un punto crítico, vamos a decirlo así. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿No? ¿Nadie? ¿No? Bueno, en la parte de la coalescencia en emulsiones, pues ya le decía que la coalescencia es como tal una unión de gotas, es decir, se une una gota con otra gota y así sucesivamente. Entonces pasan de ser varias gotitas que se unen y se forman en una supergota, ¿no? Esta coalescencia, ¿se acuerdan que ahorita les decía hace ratito? Esta coalescencia al final termina en un rompimiento de la emulsión, porque después de que van coalesciendo, pues llega un momento en que estas gototas también se van a unir entre sí y obviamente van a tener después una separación evidente de fases. Entonces se puede tener una ruptura de la emulsión, que es el dibujito que les puse aquí, breaking. Tienen una ruptura de la emulsión y esto se puede evitar a través de la elección de tensoactivos. Normalmente se recomienda que sea una mezcla de al menos 2 tensoactivos. Ahora vamos a ver después justamente cómo es que podemos mejorar esta formulación con los tensoactivos, ¿no? En el caso de la inversión de fases, ya les decía que pues tenemos que buscar que la fase dispersa no sea una concentración tan elevada. Y bueno, tiene lógica, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando inicié en la parte de emulsiones orales, yo les decía que en el caso de las emulsiones orales, nosotros buscamos que la fase dispersa, es decir, la que va a ir en menor cantidad, no supere más allá del 50%, porque si supera una gran cantidad, es decir, un porcentaje muy alto, podemos llegar a tener justamente eso, ¿no? El que nosotros tengamos esa inversión de fases. Entonces, la fase dispersa no debe de ser tan elevada. Tenemos que tener una modificación de almacenamiento también, por ejemplo. Es decir, incluso nosotros tenemos que decir, pues hasta esta temperatura de almacenamiento o incluso también durante nuestro proceso. Ustedes en las emulsiones van a ver que obviamente van a tener que tener procesos de calentamiento y enfriamiento. De hecho, ustedes ya vieron ahorita emulsiones, ¿no? Según yo, la primera sección ya acabó la parte de emulsiones con la maestra Ceci y esta segunda sección ya tuvo la primera sesión de emulsiones. ¿Qué es lo que hicieron en emulsiones? ¿Nada más revolvieron o sí llevaron a calentamiento? ¿O sí tuvieron procesos de calentamiento y enfriamiento? Sí, sí hubo calentamiento y también enfriamiento. De hecho, en una parte de la práctica decía que tenía, o sea, que ambas soluciones tenían que estar a la misma temperatura. Y incluso tenemos que tener cuidado con la agitación, tampoco puede ser como muy rápida todo el tiempo. Ajá. Ok, gracias, Ale. Exactamente, ¿no? Entonces, justamente, eso es uno de los puntos críticos, tanto el proceso de calentamiento como el proceso de enfriamiento, ¿no? Porque, pues, obviamente podemos ocasionar que si también el calentamiento es muy excesivo o también el enfriamiento es muy brusco, pudiéramos tener esta inversión de fases o una inestabilidad en nuestro producto, en nuestra formulación. Es decir, incluso también hasta podemos tener cambios en la viscosidad del producto. Nosotros en el manual, pues ya decíamos, sí, a 70 grados Celsius, ¿no? Porque pues obviamente ya se ha visto en esta temperatura. Pero obviamente también depende del fármaco, porque ustedes sabrán que, por ejemplo, hay algunos fármacos que son termolábiles, entonces también las temperaturas de calentamiento tendrán que ser acordes a el fármaco que ustedes van a estar ocupando, ¿sale? Entonces, hasta aquí, ¿dudas? No, profesor. Ajá. Entonces ya les decía que para poder evitar estas inestabilidades físicas, uno de los elementos son los famosos tensoactivos. Estos tensoactivos, pues ya les decía que es un elemento muy, muy importante en la formulación de emulsiones. Normalmente lo que hacen es que se busca que se reduzca la tensión interfacial, es decir, tenemos una estabilización termodinámica, ¿no? Porque se forma una película interfacial. Y aquí dice, se crea una barrera estérica, ¿no? Entonces, nosotros aquí en este caso, los tensoactivos van a ser moléculas que son anfipáticas, es decir,
que les gusta tanto la parte acuosa, pero también les encanta la fase oleosa. Entonces, al tener esas características de ser anfipático, es decir, que le gusta la fase del aceite, pero también le gusta la fase del agua, o sea, que les gusta ambas cosas, entonces justamente nos pueden ayudar a tener esa estabilización termodinámica, porque van a hacer una película en donde van a poner de un lado de la película a la fase oleosa y del otro lado a la fase acuosa. Es decir, van a poder ser como los intermediarios entre ambas fases, ¿no? Y pues obviamente van a crear esa barrera para evitar lo que tanto hemos querido de lo que tanto hemos mencionado, ¿no? Que se pueda llegar a un rompimiento a un rompimiento de la emulsión derivado de una coalescencia, o que también podamos tener un cremado y que pues obviamente también pueda terminar en un rompimiento de la emulsión, es decir, que cada quien se vaya por su lado, ¿no? Que es algo que nosotros no buscamos, sino que tengamos justamente esa dispersión, y esa dispersión se puede hacer a través de sus intermediarios, que pues obviamente tienen las características de ser tanto oleosos como, o bueno, más bien hidrófobos, tanto como hidrófilos, ¿no? Hidrófilos y lipófilos sería la palabra, hidrófilos y lipófilos, ¿sí? ¿Hasta aquí dudas? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie? Va. Entonces, una vez dicho eso, vamos a finalizar esta sesión. Maestra. Mande. ¿Ya puede regresar a la diapositiva que nos estaba enseñando ahorita? Sí. La de tensoactivos. ¿Está? Sí, gracias. Sí, no, ¿de qué? ¿Listos? ¿Sí? Ok, entonces una vez dicho eso, vamos a terminar con una actividad, solo que, déjenme la encuentro, ahí está. Sabía que estaba por aquí. Entonces, les voy a colocar el link. Ok. Ok, entonces les voy a colocar un mini cuestionario. Ok, sí, Jesús. Les voy a colocar un cuestionario aquí en el chat y tienen, pues de aquí a que resta la sesión para poderlo contestar. Si ustedes desean primero hacer una mini revisión sobre lo que vimos de suspensiones, pues lo pueden hacer y después contestarlo. La verdad es que tienen de aquí hasta que termine la sesión. Entonces, ustedes me dicen, ya, o lo quieren contestar de una vez, pues ahí lo contestan. Pero tienen de aquí hasta las 7 de la tarde para que ustedes lo puedan contestar. Ustedes deciden si primero hacen su mini repaso y luego ya lo contestan, o ya dicen, no, ya me siento listo y lo contesto. ¿Sale? Entonces, esto sería todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana.